declara la emergencia sanitaria por el coronavirus. En este momento, los hospitales chinos en caos. Prevención, atención y contención, como así de mitigación. Estamos ante una situación que es muy dinámica, cambiando día a día. La más complicada está en Italia. La Organización Mundial de la Salud llama al mundo. Se cierran las fronteras. La verdad que es un caso inédito en nuestro país. Hay muchos argentinos que han quedado varados en el exterior. ¿Cuán preparado está el sistema de salud? Licencia para personas mayores de 60 años. 24 horas han muerto aquí en Italia 475 personas. En Estados Unidos ya hay 100 fallecidos en todo el país. El gobierno argentino anunció la suspensión de las clases en todo su sistema educativo. En España, las muertes. Tras la crisis global que supuso la pandemia alrededor del mundo, varios países tuvieron que recurrir a herramientas extraordinarias para poder adaptarse y sostener sus economías. En la Argentina, esa herramienta en particular fue conocida como la maquinita. Hoy vamos a estar analizando el uso y el abuso de la emisión monetaria y si su utilización sirvió como una especie de solución temporal o si al final terminó sirviendo como combustible para un problema que ya venía acelerándose. Una recesión global acecha por efecto del coronavirus. Las empresas redujeron su producción, las tiendas cerraron y las mercancías no se distribuyen. La COVID-19 ha doblegado a una economía globalizada que no estaba preparada para este golpe. Existe un sentimiento general de inseguridad y de miedo. Creemos que habrá una recesión profunda. Y la cuestión no es si va a haber una recesión, sino cómo va a ser. No hay precedentes de algo así. No sabemos cuánto va a durar. Muertes se han duplicado en las últimas por un mes horas. toda congregación de más de 200 asistentes. Las medidas tienen que ver con cuidarnos y ese cuidado individual sirve para el cuidado colectivo. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional. Tenemos por delante una pelea que debemos dar como argentinos. Gracias a todos y a todas. La pandemia de COVID-19 sumió al mundo en una recesión profunda. El proceso de relajar las políticas monetarias para evitar quiebras masivas fue similar en todos los países. Sin embargo, Argentina ya arrastraba una inflación significativa y el contexto de crisis agravó la situación económica preexistente. Estábamos encerrados con la incertidumbre de si perderíamos el empleo. En un principio gastábamos menos en cuanto a salidas, pero los precios de la comida de igual manera subían. Y la plata que tenías en la caja de ahorros sentías que día tras día se te iba derritiendo. La necesidad de mantener a flote empresas y personas obligó al BCRA a asistir al Tesoro Nacional de manera excepcional. Sin acceso a los mercados internacionales de crédito, la única vía de financiamiento para el déficit fue la emisión monetaria. En 2020, el Banco Central emitió pesos equivalentes al 7,8% del PBI para financiar gastos derivados de la crisis. Solo en marzo del 2020, la emisión alcanzó uno de sus niveles máximos, sumando 596.962 millones de pesos, lo que representó un aumento del 35% de la base monetaria. El dinero emitido por el Banco Central de la República Argentina se convierte en base monetaria. ¿Cómo buscó la autoridad monetaria evitar que esa inyección masiva de liquidez se volcara inmediatamente en la economía y en los precios? Mientras la emisión masiva estaba justificada en la emergencia del 2020, el problema argentino fue la falta de corrección fiscal posterior. El director de CESUR, Amílcar Collante, señaló que esta emisión debía ser transitoria y su no retirada agravaría definitivamente el problema inflacionario. La comparación regional es cruda. Mientras otros bancos centrales pegaron la vuelta rápidamente, Argentina no logró detener la emisión, principalmente porque las necesidades de financiamiento del déficit fiscal nunca se redujeron. En 4 años de gestión, la inyección monetaria acumulada alcanzó el 25% del PBI. La inyección continua de dinero genera abundancia de manera local, lo que inevitablemente provoca la caída de tasa de interés y por ende el aumento de la tasa de inflación.
Esta política monetaria expansiva suele ser inflacionaria. La inflación ya venía acelerándose en los últimos meses del 2020 según el economista Collante. Pero para nosotros, la gente común, el efecto es inmediato. Uno prefiere tener efectivo en la mano en lugar de depositarlo. Y si lo tenés, lo gastás lo antes posible. Y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Ahora, y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad. Se enoje quien se enoje. Bueno, el Estado te salvó a la empresa porque dio una ATP. No, no te salvó. En realidad, ¿qué hizo? Te dejó sin ingresos, ¿sí? Y como te está jodiendo la vida, te lo compensa dándote plata por otra ventana. Ahora, pero esa plata, ¿de dónde la sacó? La sacó de emisión monetaria, con lo cual, digamos, es absolutamente espurio. Por lo tanto, ni siquiera hicieron ningún sacrificio. Ese comportamiento del ciudadano se llama huida del dinero o pérdida de la función de la moneda como reserva de valor. La gente acelera el gasto y acumula bienes para defenderse, haciendo que el dinero circule más rápido. Este aumento de la velocidad de circulación potencia la inflación. Los datos son contundentes. En 2020 cerró con 36,1%, 2021 con 50,9% y 2022 con 94,8%. Para 2023, con la inflación interanual alcanzó el 211,4%, una cifra comparable al periodo hiperinflacionario de 1991. Cuando la plata no alcanza, el conflicto se generaliza. El salario debe preservar su poder adquisitivo, pero las empresas enfrentan costos cada vez más altos y es un enfrentamiento permanente. La inflación, consecuencia directa de la emisión sin respaldo fiscal, actúa como un impuesto inflacionario a la tenencia de dinero, erosionando el poder adquisitivo de los medios de pago. Históricamente, este ingreso fiscal extra ha promediado el 3,2% del PBI solo en 2020. Hemos visto que la emisión monetaria fue la respuesta forzada a la emergencia de la pandemia y a la incapacidad crónica de la Argentina de financiarse con deuda. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de 2 dígitos. Hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Ojalá todos tengamos los huevos bien puestos en la Argentina para enfrentar la inflación y para hacer crecer nuestra economía, nuestras provincias y nuestras ciudades. En la Argentina la emisión dejó de ser una herramienta de emergencia para transformarse en una muleta permanente. Cada gobierno promete terminar con la inflación, pero termina repitiendo la misma fórmula: imprimir para tapar agujeros, pero no para resolverlos. Y así, lo que se multiplica no es la riqueza, sino la desconfianza, porque cada peso sin respaldo es una mentira más, una promesa que se paga con salarios licuados, ahorros evaporados y una pobreza que se vuelve costumbre. La inflación no es un misterio económico, es una consecuencia moral. El reflejo de un Estado que gasta más de lo que puede, de una política que vive del corto plazo y de una sociedad que ya se acostumbró al engaño. Hasta que no entendamos que la responsabilidad fiscal es respeto al trabajo, al ahorro y al futuro, seguiremos imprimiendo billetes que valen poco y discursos que valen menos. Porque la verdadera devaluación argentina no es la del peso, es la de la palabra. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. La fuerza del cielo los mató a todos.